Today is the fourth theme we're going to deal with on the subject, the greatness of Jesus. So today's message title is Jesus, our High Priest. El tema que vamos a desarrollar hoy día es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. So we're going to take the Word of God, we're going to read it, and then after that we are going to meditate on this passage. Así es que vamos a leer la palabra de Dios que está en sus boletines, también está en la pantalla, y luego vamos a meditar, vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios. So let's start in English from Hebrews chapter 4, verses 14 through 16. Let's read together. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time in need. Y ahora vamos a leer entonces en español en Hebreos capítulo 14, versos 14 al 16. Leamos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So let's start with the first question. What is a high priest? The high priest that God ordered in the first time here on earth, it was when God decided to choose Aaron from the tribe of Levi, and he was chosen to be a high priest, somebody that stands between God and men. Somebody who becomes a type of a mediator so that people can come close to God. But since they could not approach God directly, the high priest was that mediator. Necesitamos comenzar aquí preguntándonos qué es un sumo sacerdote, porque hemos escuchado el término y tal vez estamos muy familiarizados con esa palabra, sumo sacerdote. Pero, ¿qué es realmente? Si nosotros vamos a la historia bíblica, el primer sumo sacerdote fue Aarón, de la tribu de Leví, que Dios escogió, y le tomó a este hombre para que sirva como un mediador, para que la gente pueda acercarse a Dios a través del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote interceder prácticamente por las personas que se acercaban a él delante de Dios. So, I would like to emphasize in 3 words that describes what the function of a high priest is. First of all, it is a mediator, somebody that goes between. The second word, it is somebody who intercedes on your behalf. And then the third word, it is an advocate. An advocate, it is somebody who defends your cause. So those are the 3 words that basically describes the ministry of a high priest. A mediator, an intercessor, and an advocate. Quisiera entonces que a través de 3 palabras podamos describir la función que tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, por un lado, era un mediador, alguien que venía entre Dios y los hombres y que él estaba en el medio
para ayudar, para apoyar. La segunda palabra es intercesor, alguien que pide a favor de usted. Ese es un intercesor, alguien que está de su lado pidiendo favores a nombre suyo. Entonces es un intercesor. Y la tercera palabra sería, es un abogado defensor. El abogado es alguien que va a luchar por su causa, por su caso, por su situación, para que le salga lo mejor posible. Entonces, estas son las tres palabras que realmente definen el ministerio de un sumo sacerdote. Es un mediador, es un intercesor y es un abogado defensor. Un abogado que le está defendiendo su causa. ¿Estamos hasta allí? Entonces, como vamos a hablar de Jesús como nuestro sumo sacerdote, necesitamos tener estos conceptos de antemano para ver cuál es la función del sumo sacerdote. There was only one difference, one big difference between the high priests that were used in the Old Testament, starting with Aaron, to the high priest that in this case is Jesus, as it says on the passage that we have just read. It was who gave you that authority. First of all, the authority came from God Himself in both cases. But the order that came from, in this case, in the Old Testament, all the high priests, they had to be descendants of the tribe of Levi. But in the case of the Lord Jesus Christ, if we read in the book of Hebrews, it talks that Jesus was a high priest in the order of Melchizedek. So that is the difference. The other high priests, they were of human nature, but the high priesthood of Jesus, it didn't come from human nature. It came directly from Melchizedek. Now, Melchizedek is not well known in Christianity. We know the word, we know the name, but usually we are not too familiar with him. And there is not too much information anyway about him. So we know that in the time of Abraham, Melchizedek appeared as the king of Shalom, which means peace, the king of peace, and the king of justice. And Abraham brought his tithes to Melchizedek. And then something that clarifies in the New Testament, in the book of Hebrews, it says he didn't have a genealogy. That means he didn't have parents, human parents. And he didn't have a beginning of days, and he didn't have an end of days. So because of that description, some theologians think that Melchizedek was Jesus manifested in the Old Testament. Of course, that is one interpretation, it is one speculation. I cannot say with 100% certainty that that was the case. But what we know about Melchizedek, he didn't have beginning of days, neither end of days, which was then eternal. And being eternal seems like he had the characteristic of being God himself. So that is all I can say about Melchizedek, because I don't want to give more information that I know and that I am 100% sure. So that's what I can share with you. Hay dos órdenes de sacerdocio de acuerdo a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a Aarón de la tribu de Leví, y luego vinieron los demás sacerdotes y sumos sacerdotes de esa misma familia, de esa misma tribu, ese era un orden humano, porque era por descendencia humana. Pero Jesús, al ser sumo sacerdote, en la carta a los Hebreos dice que Él fue sumo sacerdote
en el orden de Melquisedec. Entonces vale la pena hablar un poquito sobre quién era Melquisedec. No tenemos realmente mucha información bíblica sobre Melquisedec porque aparece y desaparece rato menos pensado. Lo que sabemos por la palabra de Dios es que Melquisedec era conocido como el rey de paz, como el rey de justicia. Y apareció en el tiempo de Abraham. Abraham le reconoció la autoridad de Melquisedec y le entregó los diezmos. Recuerden que los diezmos se entregan a Dios, son de Dios. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. En la carta del apóstol de los Hebreos nos dice que Jesús fue sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y allí también nos menciona que Melquisedec no tenía principio de días, tampoco tenía fin de días. Entonces, este es un ser que aparece rato menos pensado, pero que no tiene padres, no tiene genealogía, dice la palabra de Dios, quiere decir que no tiene una ascendencia, ¿no es cierto? Él no desciende de ninguna familia humana. Entonces, por esas descripciones, porque son tan limitadas las descripciones, algunos teólogos dicen que esta era una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cristofonía. Sí, una cristofonía, correctamente. Pero no podemos, asegurar el 100%, muy posiblemente sí, yo no me atrevo a definir totalmente, pero por la característica que no tenía ni principio de días, ni fin de días, por el título de ser el Rey de Paz y el Rey de Justicia, entonces es divino. Entonces muy posiblemente era Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. Pero yo estoy escogiendo la palabra muy posiblemente, porque no me atrevo a declarar, con toda la certeza que fue Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí me entienden? Porque no quiero dar más allá de interpretación de lo que está permitido en la palabra de Dios y no quiero que mi especulación o mi idea se convierta al mismo nivel de palabra de Dios. No me puedo atrever a ese nivel. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que sabemos, pero lo que sí tenemos claro es de que el sacerdocio o el sumo sacerdocio de Jesucristo no viene por orden humana, sino por orden divina. Eso es lo que sí sabemos. Okay, now I would like to go just to the passage so that we can study this passage and get some lessons from here to see what is really going on. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. The first thing that it is teaching us, this passage with certainty, it is that we know that we do have a high priest who has passed through the heavens. Passed through the heavens, basically, it has conquered through, has gone through and through, and it is in dominion and control. And just remember the words of Jesus when he appeared to his disciples after his resurrection. He said, "All power has been given to me in heaven and on earth." So he has gone through the heavens, which means that he is in control of everything. He has authority and power over everything, both in heaven and on earth. So this is the kind of high priest that we have. So let me read it again. Seeing then that we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. So there is no question, there is no doubt who is this high priest and what capacity he has. He has gone through the heavens. He has passed the heavens.
So he is in control of absolutely everything. In other words, he is not a limited high priest. That's the first point I would like to emphasize. Si nosotros vemos en el versículo 14, y miran conmigo, dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí está identificando muy claramente quién es el sumo sacerdote, es Jesucristo, ¿no es cierto? Por un lado es eso, pero es alguien que pasó, que traspasó los cielos, quiere decir que está en control absoluto, que está sobre los cielos, porque Él tiene autoridad tanto en el cielo y en la tierra. Y solamente quiero hacerles de acuerdo de aquella vez cuando Jesús, después de haber resucitado, se apareció a los discípulos, les dijo una frase: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces el énfasis que yo quiero que grabemos en nuestra mente es que sabemos por seguridad, de acuerdo a lo que dice este versículo, que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Este Señor Jesucristo traspasó los cielos o está en autoridad sobre todo. Entonces no es un sumo sacerdote limitado, ¿sí me entiende? Es más bien un sumo sacerdote con una autoridad suprema sobre los cielos y sobre la tierra. And because of that, because he is the high priest over heaven and earth, then it says here, the expression I'm trying to find here, it is, let us hold fast our confession. Let us hold fast our confession. What does it mean to hold fast to our confession? What is our confession? Jesus Christ. Jesus Christ is our Lord, is our God, is our Savior, is our High Priest, is our intercessor. He is everything that He said that He was. So because He is in that position, we need to be firm or to hold fast to that confession. In other words, that gives us 100% of assurance and security, isn't it? Because the high priest is always on our side. That is beautiful. It is amazing. The high priest is always working on my behalf, only for my good, only for my benefit, and in my defense. And do I need defense? Of course, all the time. So it is beautiful. That's why I would like, in fact, my dream, my prayer, it is that the Holy Spirit will show us this magnitude of Jesus as being high priest, how blessed we are that He is our high priest. And that's why it is needed to know what does it mean to be that kind of high priest, according to the order of Melchizedek, but somebody who has gone through the heavens. That is in control of everything. It has authority over everything. So that just gives me so much assurance, personally speaking. And so my confession then, my confession, that Jesus is my Lord, that He is my Savior, that He is my older brother, that He is my attorney on my defense, and all of that, it just becomes more and more amazing and exciting at the same time. Al tener todo este concepto de quién es nuestro sumo sacerdote, aquí en la palabra de Dios dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Realmente mejor traducida sería, retengamos nuestra confesión. Nuestra confesión. O sea, ¿qué es lo que nosotros confesamos sobre Jesús? Que es el Hijo de Dios, que es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es todo básicamente para nosotros.
y entendiendo el poder que tiene, la autoridad que tiene, y que todo Él está solamente a nuestro favor, a nuestra defensa, intercediendo por nosotros. ¡Qué palanca tan grande! Ahora, en ese contexto quiero hacerles la pregunta. Si es que Jesús es nuestro defensor, es el que intercede por nosotros, ¿será justo que nosotros vayamos a una palanca menor a pedirle favores para nosotros, teniendo esa palanca en el cielo? Entonces se dan cuenta el error que existe en las personas que están buscando otros intercesores que son de menor calidad que Él. Es un insulto, honestamente, ¿o no es eso? Es un insulto. I was just saying that, isn't it offensive that some people in their religious belief, they take other intercessors that have no match with intercession of Jesus. So to look for somebody, a connection of lower grade that don't have anything like this, like Jesus does, and to ask other people, other persons to be your helpers, even if they were angels, they have no comparison with Jesus. So that is why the highest connection we have in heaven is Jesus Himself, because He is our high priest. So let's go and move on to the verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. So we have a high priest who understands us. And there is a difference between intellectual knowledge and experiential knowledge. When you are going through a tough situation and you are talking to somebody that has never gone through what you are going, and that person says, I understand what you're going through, how do you feel? Annoyed, isn't it? Because how is it possible for that person to understand if he hasn't gone through something similar that you have gone through? But also, the same token, when you are talking to somebody and you are sharing your situation and the other person says, oh yeah, the same thing happened to me. I know what you're going through. What a difference, what a comfort. And that is exactly the point of this verse 15. We don't have a high priest in heaven who is in His throne in such a glory, but that has never been in our shoes. But He came down to earth and He was in our shoes. Therefore, He understands exactly, because He knows how it feels like. So it is not just theoretical knowledge, it is an experiential knowledge. And that is also so beautiful. So when I am tempted, when I am frustrated, when I'm ready to give up, I know somebody who has been there and understands exactly what I am going through. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Pasamos nosotros de aquí al verso 15, donde nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Cuando nosotros contamos un problema, o sea, muy fuerte, muy duro, que estamos pasando, a alguien que no ha vivido esa experiencia, y esa persona nos dice, sí sé cómo debe sentirse usted. Generalmente nos molesta, porque si es que no ha pasado por lo mismo que nosotros pasamos, no puede entender cómo se siente. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos conversando con alguien y estamos pasando ese momento tan difícil y conversamos y la otra persona ha pasado por la misma circunstancia, la otra persona nos dice, sí te entiendo, yo sé lo que es pasar con eso. ¿Cómo uno se identifica con esa persona, no es cierto? Y da un alivio, da un descanso en ese sentido. De la misma manera es lo que ahora nos está hablando sobre Jesucristo, que es alguien que vino a la tierra, que no se quedó en su trono de gloria donde los ángeles le sirven y solamente por la palabra de Él puede hacerse cualquier cosa, sino Él vino, Él pasó hambre, sed, desprecio, rechazo, hipocresías, traiciones, o sea, todo Él experimentó, ¿no es cierto? El dolor físico, el dolor emocional, hasta en todas las experiencias humanas, Él tuvo todas, Él experimentó todo. Entonces, Él sí sabe lo que nosotros sentimos. Y por esa razón, tener un sumo sacerdote, o sea, un intercesor, que entiende lo que nosotros pasamos, es una bendición demasiado grande. Porque no es el Dios glorioso que está en los cielos que no sabe o no ha experimentado lo que nosotros hemos vivido, pero es el Dios glorioso que sufrió todo y más que cualquiera, y más que cualquiera. Pero sin pecado. Entonces leo nuevamente el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. And I want to concentrate right now just in that phrase that says, yet without sin. Because that is the other advantage that we have. Is somebody that being in our nature has victory all the time. We don't need somebody just that experienced what we had experienced, but we need somebody that has experienced victory. Because then he can lead the way. He can point to us that there is hope and that there are tools and that there are things that we can do with God's grace and in His power that we can overcome. Because otherwise, if He didn't have that total victory over sin, then how can He expect us to have victory over sin? So we would be just a bunch of losers, saved by grace, but with no hope for growth. We would remain the same, because if Jesus had failed in sin, then there is nobody to show us how you can overcome sin. Do you see that point? So it is so good, somebody that went through our experience, but always was victorious. Because then we can learn from him how to be victorious. And he gives us the power and the grace to be victorious. And that is why it is expected growth from us. If that wasn't the case, as I said, we should be just a bunch of losers and never achieving anything better. Because there is no victory to imitate. So that's why these words, yet without sin, it is what gives us the model that we can follow. Then we do truly have a leader that can be our pace setter in our lives.
La frase que quiero enfatizar son solamente estas pequeñas palabras que ya leímos. En el verso 15 al final dice, en el verso 15 aquí me están faltando los lentes, están aquí los lentes, pero sin pecado, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él fue tentado en todo, pero que jamás fue derrotado. Que no hubo un solo instante donde la tentación o Satanás le ganó a Jesucristo. Y nosotros necesitamos a alguien victorioso, que sea nuestro modelo, que sea nuestro ejemplo. Porque póngase a pensar solo un momentito. Si Jesús hubiera caído en pecado, a más que ya no podía ser nuestro Salvador, no podría ser nuestro ejemplo, porque nosotros seríamos igual que nuestro líder, como un derrotado, nosotros también la misma derrota, y nosotros seríamos un grupo simplemente de perdedores, de débiles, sin ninguna esperanza de crecimiento. Porque como para nuestro líder ya fue normal pecar, para nosotros también va a ser lo más normal pecar, ¿no es cierto? Pero porque tenemos un líder que venció al pecado, nosotros tenemos ese ejemplo para imitar y comenzar a vencer el pecado. No porque nosotros tengamos la capacidad o las fuerzas, pero porque el poder y la gracia de Él están con nosotros y podemos salir adelante y podemos aprender las lecciones de nuestro pasado. Entonces, por eso es que a mí me incomoda la mediocridad del cristianismo. Porque Dios nos ha llamado a un camino de excelencia. No que no pequemos, pero que sigamos en crecimiento, venciendo al pecado, porque si no tenemos victoria sobre el pecado, ¿de qué victoria estamos hablando? ¿Sí me entiende? Y casualmente, ¿cuál es la burla de la gente de afuera? Cuando ven en nosotros que no hay victoria sobre el pecado. Y lo peor, que tienen toda la razón de burlarse. Pero nuestro modelo es un ser victorioso, Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y ese es nuestro modelo. Entonces, por favor, hay que dejar a un lado las vacaciones, porque nos tomamos vacaciones espirituales, ¿no es cierto? Es tiempo de dejar a un lado las vacaciones y comenzar a andar en serio en el cristianismo. Porque es una vida de victoria, donde la gente puede ver, dice, nuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Eso no es así. So we need to be Christians in victory. Not that we don't fail, not that we don't sin, but we need to be sin overcomers. And because that is the reason why the world makes fun of Christians. When they don't see any difference between us and the world, they conclude, then it is better where I am. Or isn't it? And I'm sure they are better where they are if they don't have an example to follow. And we are supposed to be that example. And so for that reason, it does bother me of Christian vacations. What do I mean by that? Christians that take a position that can be so relaxed in this world, and they can be a part of this world, and there is no difference between Christianity and non-Christianity. That is ridiculous. So, we do need to follow our leader. We do have an example to follow, and we need to become overcomers. Because otherwise, our faith is just a joke. It's just a joke. And people are fed up with that, even the people in the world, because even though we can be disgusting to them, but they are still waiting for some examples, isn't it? So we do need to make a difference on that one. So Jesus is our high priest who is victorious,
and He can lead us into victory. And not only He can, He does lead us into victory. Entonces, lo que quiero enfatizar es que tenemos un sumo sacerdote que es victorioso, pero que nos guía también a la victoria. No solamente Él es victorioso, pero Él nos guía a la victoria si nos dejamos guiar de Él. And then, let's go to the next verse, 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Let us therefore come boldly to the throne of grace. I was pondering on that one this week. Just think for a little while that expression, throne of grace. It is a throne, somebody is ruling and they're correct, but the characteristic of this ruler is grace. He's graceful. And what is grace? To give us the favor that we don't deserve. So I was thinking, how many times I knew by heart the throne of grace, but I really never have pondered that that is what is called the throne of God, the throne of grace. That is just overwhelming to me. That is something so amazing, so fantastic, to know that God's throne is filled with grace to the point that it's called the throne of grace. It is not the throne of judgment. It's not the throne of judgment. It's the throne of grace, where you find the favor that you need. And He's inviting us to come boldly. No hesitation, no fear, just come. That's what He's asking. Because sometimes I am afraid to come to God, because He's holy. But His throne is His throne of grace. And He's inviting me to come, and to come freely. That is just something so beautiful to think in this verse 16. En el verso 16 quisiera que leemos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta semana, por el asunto del mensaje, estuve meditando en cada una de las palabras estas que están escritas, y por primera vez puse toda mi atención en la expresión esta, el trono de gracia. El trono es donde está un gobernante, ¿no es cierto? Está un rey en majestad, pero dice trono de gracia. Quiere decir que el ambiente, el área de este trono, es donde se derrama gracia en abundancia, porque es trono de gracia. ¿Y qué es la gracia? Recibir el favor de Dios que nosotros no merecemos. Recibir el favor de Dios que nosotros no merecemos. Y todavía nos está invitando y dice, acerquémonos pues confiadamente. No dice que nos acerquemos con miedo, no nos dice que nos acerquemos con recelo, sino dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Trono de gracia. Espero que de alguna manera el Espíritu Santo nos ponga adentro este concepto del trono de gracia. No dice trono de juicio, no dice trono de juicio, porque allí sí ya tendríamos que tener miedo, ¿no es cierto? Trono de juicio, pero dice trono de gracia. Y con razón que continúa y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Y para qué? Para el oportuno socorro o la oportuna ayuda.
And the last phrase of this verse 16, it says, that we may obtain mercy and find grace. Two things you're going to get in this throne of grace. Mercy, which we need every single day, and grace, the favor, with a purpose, to help us in time of need. So when we are more desperate than ever, that is when we need to run to this throne of grace. So, yeah, this passage has been overwhelming to me during this week, because just basking basically in His Word and how He opens up His throne to me all the time, 24/7. Isn't that amazing? I don't need to make an appointment. I don't need to wait. I can come whenever I want, whenever I need. Así es que imagínense lo que es venir a este trono de gracia. No tengo que sacar cita, no tengo que esperar, no tengo alguien que me impida acercar. Solo puedo venir y estoy invitado, estoy bienvenido. ¿Cambia o no cambia eso nuestra manera de pensar en relación con Dios? So I would like to conclude with this. What an amazing thing, putting all the themes that we have been talking together. That the Creator became our Savior. And after being our Savior, He became our High Priest. Look at this order. The Creator became my Savior, and now the Savior is my High Priest. That blows my mind. And I may lose more hair too because of that. Because zoom, it goes like that. Entonces quiero concluir con esto. Quisiera que pensemos, poniendo en cadena las cosas que hemos estado viendo en estos temas sobre la grandeza de Jesucristo. El Creador se convirtió en mi Salvador. Y ahora mi Salvador es mi sumo sacerdote. Piensen otra vez en esto. El Creador se vuelve mi Salvador, y mi Salvador ahora está intercediendo por mí como mi sumo sacerdote. Entonces, eso es asombroso. So what do we do now that we know this? I would like to do an immediate application in the sense that I think we need to thank Him for who He is now. If we understand a little bit more of what it means that He is our High Priest, always on our favor, always defending us, always interceding for us, and always helping us. And what my relationship should be with Him because of that. Am I going to have more confidence? Am I going to go more directly to Him? Because I can go anytime I want to His throne of grace. And I will find mercy and grace, and then I will find the help that I need in my due time. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿En qué manera le aplicamos este concepto? Si entendemos mejor que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿qué vamos a hacer ahora en nuestra relación con Él? Entonces yo quiero invitarles en esta mañana para que tomemos un tiempo para agradecerle a Dios, para orar, agradeciéndole por lo que Él es para nosotros, y tal vez ni siquiera supimos de eso antes. Pero ahora Dios nos aclara más nuestro entendimiento para disfrutar más de Él. So let's have a little time of personal prayer before God,
And this is your chance to talk to Him and to relate with Him as your high priest and enjoy His presence. So let's pray in silence for a little bit. Vamos a orar en silencio este momentito, dándole gracias por lo que Él es para nosotros. Dear glorious Jesus, we give you thanks for who you are and for who you are to us. Thank you for being our high priest. Help us to enjoy your presence and your action in our lives. Help us increase our faith so that we may enjoy the work that you are doing on our behalf. And we give you the honor, the praise, and the glory that you only deserve. Querido Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro sumo sacerdote, que estás tan preocupado por nosotros, que estás intercediendo en este mismo instante por cada uno de nosotros, y cómo tienes cuidado de nosotros y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Querido Dios, levanta nuestras vidas para la gloria tuya y que tu nombre sea exaltado, glorificado y que nuestros corazones sean llenos de gratitud por lo que tú eres para nosotros. Transforma nuestras vidas, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.